Uno de los terremotos más potentes jamás registrados remeció este miércoles las costas del sur de la península rusa de Kamchatka. El terremoto de magnitud 8,8 desató alertas de tsunami en varios países del Océano Pacífico, entre ellos Japón, los territorios estadounidenses de Hawái y Alaska, Canadá y en varios países de América Latina. En Rusia, las autoridades han informado de varios heridos y daños materiales, mientras numerosos países llaman a la calma y se preparan para enfrentar un posible tsunami. Lo queremos analizar hoy en DV Actualidad en Análisis y para eso me acompaña Álvaro González, geólogo especialista en terremotos y profesor de Física de la Tierra en la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar hoy con nosotros. Y comienzo preguntándote, ¿cuál es la situación en Kamchatka, una península de apenas 280.000 habitantes? ¿Qué impacto puede tener un terremoto de esta magnitud en la infraestructura local y en la población ahí? Hola, bueno, pues un terremoto de estas características indudablemente puede tener un impacto muy grande. Como comentaba usted, pues la población en Kamchatka es relativamente reducida. Entonces, afortunadamente, no esperamos tantas víctimas mortales, pero sí que puede haber causado mucho daño a las infraestructuras locales. También piense que cuando hay un terremoto, especialmente uno tan grande, va seguido de muchas réplicas de otros terremotos que ocurren en las cercanías en los siguientes días o meses, y estos terremotos consecutivos también pueden seguir añadiendo daño a unas infraestructuras o edificios que ya estén dañados por el terremoto principal. Eso me gustaría preguntarte, Álvaro, por las réplicas, porque hace apenas un rato un nuevo terremoto magnitud 6,2 volvió a sacudir esa misma península rusa. ¿Qué tan probable es que se sigan registrando réplicas? Bueno, muy probable. Normalmente un terremoto de una magnitud dada puede seguir acompañado de réplicas de magnitudes incluso similares a las del terremoto principal, que van decayendo, eso sí, en el tiempo. Es decir, los primeros días es cuando hay más réplicas y en las siguientes semanas y meses ese ritmo va decreciendo. Pero lo esperable es que efectivamente podamos tener réplicas incluso de magnitudes muy elevadas, quizá de magnitud incluso 7 o más, en estos primeros momentos especialmente. Podemos hacer un pronóstico estadístico de este número de réplicas. Conforme vayamos teniendo más datos será más fiable, pero no sabemos exactamente cuándo ocurrirá. Pero sin lugar a dudas se espera que haya durante varias semanas. ¿Y cuál es la situación en Rusia? Me pregunto, ¿están preparadas las autoridades para hacer frente a este terremoto y a las réplicas? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en principio es una región donde suceden muchos otros terremotos, no tan grandes como este. Entonces, digamos que no les pilla completamente por sorpresa, aunque sí uno de esta magnitud, ¿no? Lo que sí que se está viendo en algunos vídeos disponibles en Internet es daños a las infraestructuras costeras por el tsunami, porque allí sí que ha sido considerable, ¿no? Entonces, ahí sí se han producido daños materiales que conforme pasen las horas será más fácil evaluar, pero indudablemente ha debido de causar bastante daño. Sí, me gustaría que profundicemos en eso, en la magnitud de este terremoto. ¿Qué más se sabe al respecto? Tengo entendido que es el octavo de mayor magnitud registrado en el mundo, ¿no? Sí, así es. Bueno, la magnitud de un terremoto tan grande es difícil de determinar. No se puede hacer instantáneamente, se necesita ir tomando datos a lo largo de los primeros minutos o incluso de una hora después de ocurrido. Entonces, al principio se le estaba dando una magnitud algo más baja. El primer aviso que hubo, nada más producirse el terremoto, hablaba de una magnitud en torno a 8. Conforme se han podido tener más datos, se ha visto que era de 8,8. Y eso lo sitúa efectivamente como el octavo en magnitud en todo este tiempo que tenemos registros instrumentales, es decir, datos medidos con instrumentos que nos permiten medir bien la magnitud. Es el más grande desde el de 2011 en Japón,
es de magnitud similar al de Chile de 2010. Entonces estamos hablando de un terremoto del que realmente habrá mucho que investigar en los próximos meses. Claro, tú lo mencionas, en 2011 Japón se vio sacudido por un fuerte terremoto y me pregunto, ¿por qué esa zona parece ser tan propensa a fuertes sismos? ¿Qué tipo de fallas o movimientos tectónicos provocan este tipo de terremotos en la región? Uh-huh. Bueno, la superficie de la Tierra en la que nosotros caminamos está formada por rocas rígidas, frágiles. Y esas rocas están siendo deformadas desde el interior de la Tierra y por eso la superficie terrestre está rota en bloques de todos los tamaños. A los bloques más grandes los llamamos placas tectónicas y cuando se vence la fricción entre una placa y otra y se mueve una bruscamente con respecto a otra, es cuando se produce un temblor, que es el terremoto. Podemos pensar en un proceso parecido digamos, en nuestra vida cotidiana si pensamos a cuando intentamos empujar un mueble pesado, ¿no? Inicialmente no lo conseguimos, seguimos empujando, se vence un umbral de fricción con el suelo y ese mueble se mueve bruscamente produciendo una vibración. Cuando estos bloques, por ejemplo en este caso es una placa que incluye el fondo del mar, del océano Pacífico, y otra donde se encuentra la península de Kamchatka. Entonces, una se ha movido, la del Océano Pacífico, se ha movido debajo de donde está Kamchatka incluso 10 metros, según los cálculos que ahora mismo tenemos. Es decir, en este movimiento tan brusco, esa tensión acumulada durante siglos entre una placa, entre uno de estos grandes bloques y otro, se libera con un movimiento brusco que produce ese temblor. Y es un terremoto que mantiene en vilo a la región. Casi 2 millones de personas habían recibido órdenes de evacuación en Japón. América Latina también emite alertas de tsunami. Me pregunto, ¿cuál es el riesgo real al que se enfrentan los países del Pacífico? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, cuando ocurre un terremoto submarino como este, lo que sucede es que se deforma el fondo del mar, allí donde se mueven bruscamente estos bloques, estas placas. Eso hace que se mueva el agua que tiene encima y se generan estas olas de tsunami que son muy rápidas en mar abierto, tienen más o menos la velocidad de un avión a reacción, pueden avanzar a cientos de kilómetros por hora y pueden viajar, por lo tanto, no solo a las proximidades de donde ha ocurrido el terremoto, en este caso Kamchatka, sino que también se van propagando desde allí, incluso llegando al otro extremo de un océano. Entonces, en este caso, en situaciones así se emite una alerta porque efectivamente los países ribereños del Océano Pacífico pueden tener el alcance, pueden llegarle estas olas. ¿Dónde se ha visto que ha habido más olas? Pues en las proximidades, Kamchatka, también en la parte noreste de Japón, que fue golpeada por el terremoto de 2011. Se han observado olas de hasta en torno a 1 metro de altura en Hawái y los avisos que había indicaban un riesgo alto en las costas tanto de Norte como de Sudamérica, especialmente, por ejemplo, en Ecuador, donde se esperaban olas de hasta 3 metros y Chile, olas entre 1 y 3 metros. Depende de cómo se ha generado ese tsunami, pues hay unas zonas a donde ese oleaje puede llegar con más altura. Y hay que pensar que estas no son olas normales, como las que estamos acostumbrados, producidas por el viento, sino que son olas que se parecen más a una inundación, ¿no? Las olas normales vienen y van rompiendo y van retirándose. Las olas de tsunami o bien hacen que el mar se retire durante unos minutos y luego regrese, o bien directamente producen una inundación y luego tardan minutos en retirarse. Y este proceso además puede durar incluso horas. Pueden estar agitadas las aguas de una manera anómala, como si fuesen mareas extrañas, durante horas y afectar a zonas bajas, puertos, y por eso es por lo que se dan estos avisos invitando o incluso obligando a la gente a buscar refugio en terreno alto, elevado sobre la costa, que es la manera más segura de evitar daños personales. Y esas alertas que se emiten, ¿qué tan precisos son esos sistemas de alerta para tsunamis en la región del Pacífico?
Bueno, en la región del Pacífico lleva funcionando desde hace ya bastantes años un sistema de alerta internacional. Entonces, cuando ocurre un terremoto, hay unos cálculos que se hacen para ver cómo se ha generado ese terremoto y, por lo tanto, cuál puede ser el tsunami resultante, cuánto de alto pueden ser sus olas, porque no es una ola, sino que es una sucesión de olas, es una subida y bajada del nivel del mar. Y en qué dirección puede estar afectando más. Conforme va propagándose ese oleaje desde allí, hay boyas y hay, por ejemplo, si llega a la costa, puertos, ¿no?, donde se mide la altura de esas olas, y eso va permitiendo afinar esos cálculos y saber cada vez mejor si el riesgo es alto o no. En estos momentos sigue de momento en activo la alerta de tsunami, por ejemplo, para Sudamérica. Porque tenemos que pensar que tarda unas cuantas horas en cruzar el océano y llegar hasta el otro extremo. Me gustaría que nos centremos un poco en América Latina. Me gustaría preguntarte, ¿está preparada la región para enfrentar eventuales tsunamis? Me imagino que también hay muchas diferencias entre un país y otro, ¿no? Sí, bueno, también ha habido experiencias, algunas de ellas pues muy graves, ¿no?, con tsunamis en el pasado. En Chile, por ejemplo, todos tienen en la memoria el terremoto de 1960, que fue el mayor registrado en la historia y que produjo un tsunami realmente devastador, ¿no? En general, con el paso de los años, y especialmente en algunos países, pues se han puesto medidas, sobre todo para avisar a la población, pero es inevitable que haya tanto población expuesta en la costa como también infraestructuras. Hay muchas de estas zonas que son turísticas y que pueden recibir también población no permanente, turistas que se alojan cerca de la costa. Entonces, obviamente el riesgo cero no existe. Lo que sí se ha avanzado bastante, además de evitar poner determinadas infraestructuras críticas, peligrosas, por ejemplo, pues plantas químicas, etcétera, en la costa, también se ha mejorado el sistema de alerta a la población, y el mero hecho de que exista este sistema de alerta internacional que avisa a las autoridades de todos los países en peligro de que puede acercarse ese tsunami, pues ya es un paso adelante muy considerable. Y ya para ir terminando, Álvaro, ¿existen indicios previos que puedan ayudar a predecir terremotos así de grande como el que vimos hoy en Rusia? Bueno, en general sabemos muy bien dónde puede ocurrir terremotos. Incluso podemos saber cada vez mejor hasta qué magnitud pueden alcanzar. Lo que cuesta mucho es predecir cuándo, ¿no? Y en general pronosticar de una manera probabilista, como los pronósticos del tiempo, ¿no?, del clima, que nosotros podemos decir, bueno, hay riesgo de tormentas, pero es difícil afinar si una tormenta concreta va a golpear a un sitio en un día concreto. Con los terremotos nos pasa algo parecido, pero lo que se ha avanzado mucho, como decía, es saber dónde ocurren, de qué magnitud pueden ser, con qué frecuencia ocurren, qué daños pueden causar, y con eso existen mapas que nos avisan de ese peligro, de esa amenaza, y se puede, por ejemplo, construir adecuadamente en aquellos lugares donde hay peligro de terremotos o evitar esas zonas inundables en tsunamis, de tal forma que se reduzca mucho el riesgo, que es lo que realmente es útil a largo plazo. Si nos dijesen que mañana va a haber un terremoto en un determinado lugar, no sería tan útil como estar preparado para esa eventualidad con antelación. Perfecto, muchísimas gracias, Álvaro González. Muy interesante tu análisis y tu explicación. Te agradezco la entrevista en DB Actualidad en Análisis. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Muchas gracias. Ojalá sea para una noticia más alegre. Así esperamos. Nos vemos.